Hola, bienvenidos a su programa Ciudad y Campo. En esta nueva emisión vamos a hablar de un tema rural, de un tema productivo, de un tema del campo y nos acompaña para ellos el ingeniero Sergio Arias, Del comisario Ejidal de Casasano, del Comisariado Ejidal Casasano. Ejido Casasano, en Cuautla, Bienvenido, Morelos. ingeniero. Gracias, muy bien por recibirme. Estoy muy contento aquí contigo, Fernando. Pues vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con lo ejidal, porque pareciera que cada vez va más en desuso, cada vez hay menos, cada vez se pierde y hay mucha gente que no entiende el concepto de la cuestión ejidal y qué mejor que un experto como tú. Primero, ¿quién es el ingeniero? Platícanos de ti. Sí, soy ingeniero agrónomo de profesión, soy egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, hice estudios en el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, me he dedicado a la agricultura y principalmente me he dedicado a la asesoría a productores, ya sea aquí en el estado o fuera del estado. Estuve alrededor de 12 años en el estado de Coahuila trabajando con empresas y haciendo labor. ¿Morelense? Morelense de nacimiento, nacido en Casasano, ahí está mi cordón umbilical y gracias a Dios muy morelense. O sea, apegado a tu tierra, apegado a tus raíces, apegado a tu actividad, ¿te gusta el campo? Sí, me gusta, pues, por eso soy ingeniero agrónomo, aunque cuando era yo niño, lo que te puedo decir es que yo me decía a mi hermano, no veo que agarres la pala y el machete y te vayas al solar, ¿no? No, le decía yo, a mí lo que me interesa es saber por qué las plantas están verdes, ¿no? Y eso fue lo que me inspiró a ser ingeniero agrónomo. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria en el campo, Sergio? Platícanos, o sea, porque hoy ya eres presidente del Comisariado Ejidal, Ah, pero tienes una historia atrás. sí, tengo una historia atrás como productor cañero, como productor de otros cultivos. Me acuerdo mucho que cuando recién egresé de la universidad nos aventamos en la aventura de sembrar 10 hectáreas de frijol ahí atrás del ingenio Casasano y y pues nos fue muy bien en la cosecha, pero mal en la comercialización. Cuando tú tienes inexperiencia para los procesos comerciales, tiendes a cometer errores, ¿no? Esas historias las hemos escuchado muchas veces y a lo largo del tiempo y parece que no aprendemos. Pero bueno, platícanos del tema central por el cual Estamos aquí. estamos aquí, que tiene que ver con el ejido, con la figura de una comisariado ejidal, con la figura ejidal, con el artículo 27, con la ley agraria. Platícanos, vamos a platicar del tema, ¿te Sí, parece? claro, perfecto. Sí, Entonces, sí, sí. em, Debo decir que no soy un experto, pero más o menos conocemos un poco del tema, ¿no? bueno, pues tienes toda tu vida en esto y por Ujú. supuesto como presidente Claro, del comisariado claro. ejidal, platícanos primero de tu ejido, el ejido Casasano. Bueno, el ejido Casasano se funda el 6 de noviembre de 1924 como uno de los principales ejidos de la región. Todos deben de conocer la famosa hacienda Casasano, ¿no? Que se formó a partir de la llegada de los españoles y precisamente con Hernán Cortés, ¿no? Por ahí el contador ahora sí que de la realeza, les regalaron un predio, un lugar donde podían producir caña y eligieron Casasano como un punto de entrada para la producción de caña en el estado de Morelos. Porque el casco de la hacienda de Casano es de sus tiempos. Sí, es un casco bastante antiguo, no recuerdo bien la fecha, pero estamos hablando pues prácticamente entre el 1500 y el 1600, ¿no? Más o menos, no recuerdo bien la fecha, pero estamos hablando de 1540, 1546, por ahí así, donde se inicia todo, ¿no? Ingenio Casasano y Ejido Casasano van muy de la mano. El Ejido Casasano, ¿cuántas hectáreas tiene? ¿Cuántos productores son? ¿Cómo está conformado? Arrancó con 480 hectáreas inicialmente, el ejido Casasano, cuando se formó en 1924, con una área que era área de temporal y otra área de riego. Actualmente somos 163 que aparecemos en el padrón ejidatarios. 163, sin embargo, como tú debes saber, siempre los padrones no están totalmente actualizados. Hay gente que ya falleció, hay gente que ya se retiró, hay gente que pues prácticamente se desavecindó. Sin embargo, aparecen en el padrón, ¿no? Como números, en el Registro Agrario Nacional somos actualmente 163 ejidatarios. 163 ejidatarios, pero en 480 hectáreas.
Originalmente, ¿no? Originalmente Productivas. porque de ahí más o menos 200 hectáreas eran temporal, que ahora ya pasaron a zona habitada, ¿no? Ajá, Fíjate, 480 hectáreas. así es. Y de esas 200 De esas 480, 200 hay que quitar. ya están urbanizadas. Ya están urbanizadas. Si tú vas rumbo a Cuautla, del lado izquierdo era la zona de temporal y del lado derecho es la zona del centro del pueblo y por atrás del ingenio toda la zona productora. Ese es un reflejo fiel de lo que pasa con la figura ejidal. Que cada vez el terreno Ujú. productivo se va haciendo menos y menos y menos y menos y estamos sembrando cemento. ¿Por qué pasa eso? Bueno, una de las cosas que nosotros visualizamos de que pasa es porque realmente no hay una utilidad tangible para los productores. Así una utilidad suficiente para alimentar a la familia. Entonces, con este tipo de situaciones y las crisis que se han dado, pues mucha gente mejor opta por vender, cambiarse o simplemente irse, desavecindarse del lugar, ¿no? Tenemos mucha gente en Estados Unidos que están trabajando allá, familias completas que fueron o son originarias de Casasano, ¿no? Y así va surgiendo esta situación, porque no ha habido un elemento propicio para que la productividad se mantenga, ¿no? Entonces, el ejido con muchos cultivos y ahora somos netamente productores de caña y se está migrando hacia la producción de viverismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene condiciones ambientales, condiciones de comunicación. De hecho, tenemos ahí las dos principales producciones, vamos a decir, agrícolas o de transformación o de beneficio, que es Conaflor y en la parte del ingenio. Entonces, sí hay cierta infraestructura que permite ese cambio y estamos viendo que muchos productores que ahora son cañeros, simplemente les es más fácil rentar o hacer alguna modificación o alguna venta o algo, porque en realidad es más rentable el viverismo que la producción de caña de azúcar y que en nuestro ejido desgraciadamente no podemos sembrar otra cosa porque tenemos un déficit hídrico a partir de la perforación del pozo que se conoce como el Calvario, que está ahí diremos en Cuautlisco junto a los bancos, vamos a decir, donde Ajá. estaba Ban Rural, adelantito está el pozo y ese pozo nos quitó 220 litros por segundo, que era parte fundamental de lo que llevaba el agua hacia el ingenio, lo que era el canal Casasano Grande, ¿no? Porque, porque además la historia de Casasano está llena de... O sea, es como un ejido histórico, es un ejido que puede ser ejemplo de muchas cosas. Lo bueno y lo malo. Lo bueno porque sí tienen una parte productiva ahí y además tienen a la agroindustria, que a veces no se llevan muy bien con ella, pero finalmente dependen mucho de ellos. Y la cuestión de la tierra, porque además se ha urbanizado mucho esa parte. Tú como presidente de ese ejido, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo regulas que se deje de sembrar cemento? ¿Cómo regulas o cómo fomentas que la gente produzca ornamentales, que la gente le entre a la caña, que el ingenio les pague bien? ¿Cuál es tu trabajo ahí? Mira, es una pregunta muy interesante. Deberíamos tener una buena organización para ver regulado eso. Sin embargo, desde trienios anteriores se ha dejado y se ha dejado y se ha dejado. Y no es exclusivo de Casasano, ¿eh? Sucede en Cuautla, sucede en el ejido del hospital. Mira, el ejido de Santa Inés se ha urbanizado tanto que hasta casi encima de los canales han construido la gente, ¿no? Es una situación ilegal, sin embargo se ha permitido. En días pasados yo platicaba con el presidente del comisariado ejidal de Santa Inés, o Eusebio Jáuregui, en el cual decíamos, bueno, ¿por qué hemos tenido tanto desorden en la urbanización? Y es evidente porque también hemos cometido muchos errores. ¿Y qué se contestaron? Nos contestamos de que hemos cometido muchos errores, pero también la autoridad municipal ha contribuido, porque de una otra manera, si nosotros manifestamos que hay ciertos lugares donde no se puede construir, pues el municipio a veces lo permite, ¿no? Entonces decíamos, y la respuesta iba hacia el sentido de que
tanto el ejido como el municipio debemos tener ese control. Pero tú como presidente, ¿cuál es tu labor ahí? O sea, el que el ayuntamiento o el municipio diga se construye ahí, pues debe haber una contraparte que diga no se construye. O sea, ¿para qué funciona un presidente en ese sentido? Mira, muchas veces desgraciadamente ni nos damos cuenta, porque por ejemplo, por ley dice que si hay un cambio, vamos a decir, de usuario o un cambio de dueño, vamos a decirlo así, de ese predio, por decir una cesión de derechos a título oneroso, pues con nosotros deberían de venir. Sin embargo, a veces ni nos damos cuenta. Hacen esas transacciones de cambio, de cesiones de derecho, que no se hace ni siquiera con nosotros. Nosotros realmente hemos perdido el control, esa es la verdad, ¿eh? Y lo real es que nosotros estuviéramos controlados. ¿Por qué lo han perdido? O sea, ¿por qué han perdido ese control? La ley no ha cambiado. Bueno, lo que pasa es que siempre debería haber un beneficio para el ejido, ¿no? Y muchos de los vendedores o compradores se quieren saltar ese beneficio que podrían dar al ejido, ¿no? Bueno, una cosa es que se lo quieran brincar y otra cosa es que se lo brinquen. Al final de cuentas, para que el terreno pueda ser realmente comercializado, tiene que ser avalado por el presidente. Esa es la realidad. De lo que se quejan es que no hay un mecanismo propio de cómo establecer las cantidades que se deben aportar al ejido, ¿no? Anteriormente, antes de que entrara la ley la modificación de la ley de agraria en relación a la venta con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, pues realmente todo mundo tenía que dar una sección de su parte, de su predio, si quería pasar a simplemente cuando fue el periodo donde se pasó de la producción en áreas temporaleras a la urbanización, pues la gente daba una parte de su terreno al ejido para beneficio del ejido y el resto se le autorizaba que se vendiera. Ahora ya no sucede así, ahora ya simplemente la gente hace sus propias transacciones y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Porque fíjate, estamos hablando de los tiempos de Salinas de Gortari. De Salinas de Gortari estamos hablando. Ya hace un buen rato, o sea, como que esa parte... Por eso te digo, estamos en una crisis, realmente nos encontramos en una crisis elegido, nos encontramos en una crisis elegido, que realmente también es un momento de oportunidad. ¿Por qué razón? Porque todas estas cosas que se venían arrastrando durante mucho tiempo, creo que si los comisarios ejidales, y esa es una situación que queremos proyectar, que los 9 comisarios ejidales, hablando del municipio de Cuautla, quedemos bastante unidos para poder hacer que la ley funcione y que empecemos a darle otro rostro a Cuautla, ¿no? Te voy a interrumpir ahí. Así es. Para que te quedes con esa idea. Sí. Y regresando del corte me hables de los ejidos de Cuautla y cómo van a hacerle para cambiar toda esa historia o por lo menos mitigar el daño tan grave que hemos venido pasando. ¿Te parece? Claro que sí. Claro. Vamos a un corte, Ciudad de Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta.
Los Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6:45 de la tarde y también el canal 10.1 ViX Televisión. Estamos de regreso en su programa Ciudad y Campo. Nos quedamos, Sergio, en el tema De los 9 ejidos. de los 9 ejidos de Cuautla, porque además el describirlo de Cuautla describe prácticamente toda la cuestión ejidal en casi todo el país, porque son situaciones muy parecidas. Platícanos de los 9 ejidos de Cuautla, la problemática, con la relación con tu ayuntamiento, con tu gobierno del estado, etcétera. Sí, mira, la relación entre los 9 ejidos es buena. ¿Cuáles son? Te describo: Otilio Montaño, Gabriel Tepepa, Cuautla, Hospital, Tetelcingo, Casasano, Eusebio Jáuregui, ¿quién me falta? Cuautlisco, ¿sí? Me falta uno. Cuautlisco, ahorita lo recuerdo. Han sido los más codos los que faltan. Sí, yo creo que los más codos. Perdón, compañeros, pero los que me hacen falta, ¿no? Sí. Platícanos, ¿cómo la llevan? ¿Cómo se interactúan? ¿Cómo se defienden? Pues mira, ahorita nos estamos organizando. Desde el siglo pasado nos organizamos los 9 ejidos. Desde el trienio pasado, de cuando estaba Jesús Corona. Tuvimos muchos problemas en cuanto a al manejo del FAEDE. Jesús Corona se volvió casi un innombrable para ustedes. Yo recuerdo que casi todos los días tenían Pues problemas sí, con él. todos los días estábamos. Sin embargo, al final de cuentas no podemos decir que no cumplió. Sí cumplió. Vamos a decir en un porcentaje 90-95% cumplió con los acuerdos en los que se llegaron. Ahora sí que hasta el 31 de diciembre, que fue su último día, cumplió y salimos bien, ¿sí? Ahorita nos encontramos en una posición en la cual pues tratamos de amalgamarnos los 9 ejidos para ir viendo la problemática. ¿Qué problemática tenemos ahorita? Empezamos a trabajar ya con la gente de Azurco. Estamos viendo todos los problemas que tenemos con el agua. El agua realmente se ha reducido. Hicimos un aforo donde en 1924 el canal de Agbohuepan, a la salida de lo que se llama en el ejido Santa Inés o Eusebio Jáuregui, a la salida hay un lugar que se llama La Angostura. Y en ese lugar hay un canal que nos estaba dando en ese momento, más o menos serían 480 litros por segundo. Y ahorita lo traemos en 260, ¿no? Litros por segundo. Prácticamente nos disminuyó la mitad, ¿no? ¿Y por qué? Pues simplemente porque los acuíferos se han abatido, ¿no? Y la otra cosa, también la demanda de los ciudadanos. En 1924 éramos 10 millones de habitantes en todo el país, ahora somos 130 millones de habitantes, ¿no? Pero en Entonces, esta parte de Cuautla, ¿por qué esa disminución de agua en tan poco tiempo? pues nosotros atribuimos primero que la perforación de pozos. Eso es algo importante. Sabemos que el acuífero como tal, pues tenemos lo que es corriente interna, vamos a decir, las corrientes internas que dan origen a los acuíferos que están en el subsuelo, ¿no? Pero también tenemos como una especie de correntía subterránea, ¿no? Perdón, subsuperficial, ¿no? Y que mucha de esa va a salir ahí a esos manantiales. De hecho, esos manantiales vienen de los acuíferos que se forman desde el volcán, ¿no? Por eso el agua es tan helada, ¿no? ¿Y por qué hemos perdido? Pues porque ya tenemos muchos pozos, ¿no? Y además, te digo, al final de cuentas la demanda es muy alta de agua. Entonces, como ejemplo está el Pozo del Calvario, que nos quitó 220 litros por segundo, que era lo que nos suministraba la mayor cantidad para lo que era Casasano, el ejido Casasano, por el canal Casasano Grande. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a esa problemática, ¿no? Como ejidos, ¿cómo están organizados para cuestiones productivas? Porque finalmente todos comparten una misma problemática. ¿Cómo se organizan ahí? Bueno, realmente ese es algo que debemos atacar bien a una organización. Actualmente cada quien jala por su lado.
elegido en nosotros, nos hacemos responsables de nosotros, porque parte de eso, en el Registro Agrario Nacional nos lo dijeron muy claro, nosotros íbamos buscando una serie de cosas, por ejemplo, ahorita tenemos las invasiones, alguien que compra pues, se quiere agarrar otro pedazo, o alguien que ve la oportunidad de que ahí hay un cachito de terreno que nadie lo limpia o no se quiere apropiar. Entonces en el Registro Agrario Nacional le pedimos que si podrían hacernos o cómo podríamos llegar a una situación donde hiciéramos mediciones para que cada quien tuviera lo que le corresponde, ¿no? Y realmente la gente no abusara, porque uno de los problemas también asociados a eso es que la gente que compra o en situaciones de viverismo, y los entiendo porque ellos quieren producir lo que más se pueda, tener el espacio que más se pueda, pero luego a veces ya se brincan agarrando el canal o ya se brincan haciendo alguna situación que no les corresponde. Y como dice el certificado parcelario o la ley, dice, tú tienes en concesión o eres dueño solamente lo que tu certificado te ampara, ¿no? Pero si pasa un canal, pues ya se quieren agarrar el canal, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas ahorita nos está llevando a unirnos. Y por esa razón, platicando con el Registro Agrario, nos dijo, miren, aquí el ejido ya se les entregó en administración y ustedes son los responsables de administrarlo íntegramente para beneficios o quitar perjuicios, ¿no? En este caso. Pero desafortunadamente a veces no quiere uno entrar al conflicto, ¿no? Pero si no quieres entrar al conflicto, entonces no te metas de presidente. Eso sí es cierto, yo te reconozco lo que dices. Si no vamos a entrar al conflicto, por eso queremos unir, por eso queremos los 9 comisariados hacer esa fuerza, ¿no? Porque así le sucede, a todos les sucede lo mismo, ¿no? A todos nos sucede lo mismo. Los conflictos, ¿por qué? Porque no sé si el marco jurídico sea el correcto. Porque al final de cuentas, mucha gente hace lo que quiere, ¿no? O ahí viene la amenaza, o ahí viene ¿Amenaza de quién? pues de la misma gente. Pues ahorita, bueno, desafortunadamente, pues hasta el crimen organizado está metido en todo ese rollo. El crimen está más organizado que los Sí. que deberían estar organizados. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues siquiera luchar por la productividad, luchar por hacer las cosas bien. Bueno, ese es mi punto de vista, Porque ¿no? pareciera que los une el conflicto, o sea, no los unen cosas positivas. O sea, difícilmente ves un grupo que va en pro de algo bueno, o sea, desde su origen. Los ves unirse cuando hay un problema. Por ejemplo, cuando el ingenio quería tapar algunos caminos aledaños al ingenio y que ahí el ejido reacciona. No nada más el Casasano, también el del hospital. También Calderón. Platicas Calderón. Bueno, Platícanos. esa situación prácticamente ya se solucionó. Quedó establecido en una asamblea en nuestro ejido de que no se iba a dar oportunidad al ingenio, pero es muy cierto, ¿eh? Para las cosas negativas o situaciones que a lo mejor no están dentro de la productividad, sí somos bien organizados, ¿eh? Entonces, esas cosas deberíamos saberlas manejar para que nos organizamos correctamente para cuestiones productivas. Mira, por ejemplo, en cuanto a productividad, seguimos regando como en la época de la colonia. Entrada de agua y salida, que entra y sale al surco, entra al surco y sale, y que está escurriendo, ¿no? Donde la gente lo conoce con el famoso acholol, ¿no? Ajá. Entonces, estamos con esa técnica que viene desde la colonia, cuando podemos utilizar nivelación, otro tipo de sistema de riego, sistemas de riego presurizado o alguna otra cosa, ¿no? Que existe y puede funcionar bien. Sin embargo, somos muy resistentes a los cambios, ¿no? Pero tú eres un ingeniero que le sabe al tema. Así es. ¿Por qué no lo han impulsado? Lo hemos propuesto, pero hay tanta resistencia, ¿De tanta quién? resistencia de los mismos productores. Mira, tú bien sabes que el cambio siempre genera resistencia. Siempre genera resistencia. ¿Qué nos va a hacer cambiar? La falta de agua. Eso es lo que nos va a hacer Pues cambiar. estamos a nada de eso. Eso ya estamos a nada. Eso es lo que nos va a hacer cambiar. ¿Sí? Porque siempre hemos pensado, y la gente en general piensa, que los ejidos y sobre todo Cuautla tenemos mucha agua.
Entre nosotros a veces decimos, no, pues es que Casasano se aprovecha de todo. No, que el hospital se aprovecha de todo. Que no, que de Telcingo quieren mucho. No estamos organizados en eso. Ya hemos dialogado con Azurco y ya se empiezan a poner las primeras acciones para que nos den lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. El caos es lo que nos está llevando a la organización. Por eso te decía, es una crisis, pero también es un momento de oportunidad. Por ejemplo, la urbanización. La urbanización en el ejido y en los ejidos vecinos. ¿Qué están haciendo ahí para eso? Bueno, la propuesta es de que en urbanización, yo lo que le propongo a mis compañeros y lo he platicado con ellos, es que para urbanización, en el momento en que se otorga o se expide un permiso para construcción, tendría que avalarlo tanto el ejido como el municipio, incluyendo las parcelas que están dentro del ejido y que tienen, vamos a decir, que están reglamentadas, ¿no? Están regularizadas, ¿no? Porque mira, estamos cambiando de caña, vamos a decir, te doy un ejemplo, pasamos de caña a viverismo, pero el viverismo también tiene construcción, el viverismo coloca infraestructura para guardar sus utensilios, establece, ¿cómo se llama? Estructuras metálicas, vamos a decir, tapados con plástico, invernaderos, malla sombra o simplemente bioespacios, ¿no? Y en ese sentido, pues le estamos quitando, cuando se pone en plástico, le estamos quitando la capacidad de absorción al agua. Empezamos a meter más cantidad de agua a los canales y empezamos a tener más inundaciones. Yo creo que sí es importante que el ejido, nosotros como ejido, ejidatarios, empecemos a formar una estructura de planificación y se haga conjuntamente con el municipio, porque nosotros cometemos errores, pero también el municipio comete errores. Yo creo que ambos podríamos mitigar la parte de esos errores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que estamos urbanizando inapropiadamente, ¿no? No hay un plan de desarrollo. Se han generado muchos planes de desarrollo. Yo actualmente, bueno, en el trienio pasado, estuve trabajando con la gente de desarrollo urbano y ecología para empezar a ver, porque hay un proyecto que dice, si lo has escuchado, Cuautla, el vivero de México, ¿no? Ese proyecto. Y el punto central es Casasano. De ahí es donde, vamos a decir que sería el centro donde se iría irradiando todo este concepto de Cuautla, el vivero de México, ¿no? ¿Y por qué no? Pues porque no estamos organizados, porque no estamos analizando en conjunto la problemática, porque es realidad, solos no vamos a poder, ¿sí? Casasano solo no puede, Santa Inés solito no puede. Te pongo un ejemplo, Santa Inés con el temblor aumentó su caudal de agua en lo que es Santa Inés como lo venía teniendo. De los pocos, ¿no? Porque De los pocos. Casi todos lo perdieron. Casi todos lo perdieron. Sin embargo, el agua se está yendo al drenaje, se está perdiendo. Y no tenemos una obra que podamos reacondicionar los, vamos a decir, estos afluentes para que en realidad el agua se vaya al campo, ¿no? ¿Esa obra ya la tienes planeada? Ya la tiene planeada el ejido de Santa Inés. ¿Por qué no la platicas? Ya la planteó con agua. Mira, ¿En qué va? ¿En qué está? Pues sería invitar al presidente del comisariado de Santa Inés, el anterior y que me ha tocado trabajar con ellos, han luchado bastante, ¿no? Para eso. Y esa agua que se está perdiendo, mientras en otros lados se necesita, ¿no? ¿Y qué responde con agua? O sea, ¿dónde? A ver, platícanos el proyecto, mira, ¿cómo está? ¿Dónde está? Mira, uno de los problemas con la situación de Conagua es que Conagua muchas veces lo que nos dice es que no trae recursos. Siempre, Que en nunca trae recursos. Que en este sexenio más que ningún otro no trae recursos. ¿Sí? Y eso es algo que les planteo a mis compañeros. Si no lo hace el gobierno, hay que hacerlo nosotros. Pero son obras bastante caras. Además que tiene que ver con aguas nacionales, no es un tema simple. No, claro, no es un tema simple, pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Te voy a poner un ejemplo. Ahí en la Angostura, que es ejido Santa Inés,
un vertedor o una tacita que le llaman. Es un área donde capta un poco de agua y tiene su vertedor, en el caso de los excesos. Resulta que estaba llenísimo de tierra, ¿no? Llenísimo de tierra. Nada más pasaba un poquito el agua y basura y basura y basura de la gente. ¿Qué es lo que dijimos? Pues es momento ya de organizarnos porque el canal está lleno de basura, de tierra. Lo dejamos que Azurco supuestamente es el que debe hacer la limpia o estar pendiente con la limpia de canales. Pues ya no podemos hacer eso, tenemos que entrarle todos. ¿Y qué hicimos? Pues Casasano cooperó, Santa Inés cooperó, Cuautla cooperó, y todos nos estamos enfocando a limpiar los canales principales, y de ahí a todos los ramales, y de los ramales, pues ahora sí que a nuestros canales dentro de cada ejido, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Ustedes están metidos en el tema del agua. ¿Ustedes tienen alguna injerencia en el tema de la termoeléctrica de Huesca, en el sentido del agua? Ya ves que el problema es el agua. Ajá. Y Azurco, y la termo, y los ejidos. ¿Ustedes están metidos en ese asunto? Bueno, nosotros firmamos. ¿A favor o en contra? A favor. Todos los 9 ejidos de Cuautla, todos firmamos a favor. ¿Por qué? Pues mira, técnicamente no se le ve un daño, técnicamente, ¿sí? Lo que suceda después es otro rollo, pero técnicamente no. Se supone que ahorita deberían estar jalando 240 litros por segundo de lo que es la petar de Cuautla, ¿sí? Ahorita nada más está tomando 120, 129, 130 litros por segundo. Más o menos así anda tomando la termoeléctrica. Porque se supone que mucha del agua que nosotros, que salen de los manantiales, van al uso, vamos, doméstico. Del uso doméstico, pues obviamente se va a la petar. Y de la petar exclusivamente es donde se... La petar es la planta tratadora, lo que significa, planta tratadora. Es la planta tratadora la que al final le da el flujo a la termoeléctrica. Y en ese sentido no le vemos desde el punto de vista técnico no le vemos ningún problema. Porque lo que ¿no? argumentaban, por ejemplo, amigos que están en los ejidos de Ayala, decían, es que ese flujo de agua tratada antes iba al río Cuautla, y eso llegaba a las parcelas. Ahora no, ahora esa agua la jala la termo. Ellos evidentemente conocen el tema mucho más que yo. Claro. Y evidentemente tú lo conoces mucho más que yo. Sí, claro. Yo te lo doy como una referencia. Claro. ¿Qué hay de eso? Bueno, mira, la realidad es la siguiente, así como yo lo percibo. Sí, efectivamente, si no existiera la termo, 120 y tantos litros que está tomando iría directamente al río. Eso es una realidad. Es una verdad. Así están agarrando un agua que más adelante les afecta a otros. Bueno, veámoslos de esta manera. El agua que llega del volcán, toda llega, vamos a decir, a los veneros que tenemos en Cuautla. Pues obviamente de ahí se le suministra agua a Cuautla, a los usuarios vamos a decir, para uso doméstico. De esta agua, pues obviamente, que iba a ir tradicionalmente por los canales o los ríos, o los canales o las barrancas iban a ir hacia los ejidos de más abajo, claramente pues se está utilizando para uso doméstico. Y al utilizarse para uso doméstico, cuando se llega con el acuerdo de la termo, pues obviamente esos 120 y tantos litros que jala la termo, son 120 y tantos litros que le faltaría al río, vamos a decirlo, de esa manera. ¿Sí? Así, si lo vemos de esa manera, sí es cierto que habría un agua que no debería utilizar la termo y estuvieran utilizando los ejidos. Te interrumpo ahí. Vamos a quedarnos en esa idea, sí, porque tenemos que ir a un corte, ¿te parece? Ok, gracias. Vamos a un corte, Ciudad del Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida.
Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6:45 de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. Estamos de regreso al programa Ciudad y Campo. Nos quedamos platicando el tema de Azurco, del río Cuautla, del tema de la termo, ajá, y de la postura que tienen los ejidos de Cuautla a favor del proyecto de la termo y la cuestión técnica del agua, de que si se la llevan o no se la llevan. Ahí nos quedamos. Continúa. Bien, estamos hablando de que son 120 litros por segundo, ¿no? Más o menos, entre 120 y 130 lo que actualmente toma la termo. Esa agua, pues obviamente, diríamos, serían 120 hectáreas más que se podrían regar con riego rodado. Ese es realmente lo que estaría, diríamos, afectando, ¿no? Pero bueno, yo creo que también estamos perdiendo mucha agua por otros lados. Yo 120 litros por segundo no creo que sea mucho comparado con toda el agua que estamos perdiendo por baja precipitación pluvial, por deforestación en las áreas del volcán, por urbanismo, ¿sí? Estamos perdiendo mucho más. Yo creo que si realmente queremos cuidar el agua, tenemos que hacer una situación integral, desde el uso del agua en nuestros hogares, ¿no? Tiramos muchísima agua, ¿no? En todo. Bueno, es una cultura. Azurco, ¿funciona o no funciona? No estaba funcionando, pero actualmente como que ya se pusieron las pilas, viene época de elección y yo creo que eso es lo que los está moviendo. Pero estaba paralizado Azurco. Azurco ha sido acusado de muchas cosas, también ha sido señalado en cosas positivas, como todo en estos rubros. Así es. Eres villano y eres bueno dependiendo del lado en el que tú estés. Están acusados mucho porque muchos de Azurco fueron defensores del agua. Ese es el real problema. A mí cuando me preguntaron de la termoeléctrica antes que entrara el actual gobierno, yo siempre les dije, la termoeléctrica es un beneficio. Es un beneficio porque ahí tenemos energía para desarrollar la parte industrial que tanto necesitamos en México. Para mí, siempre que me preguntaron, yo siempre estuve del lado de la termoeléctrica, pero los de Azurco no. Los de Azurco eran defensores del lado de que la termoeléctrica no estuviera. Y ese es el conflicto que tienen actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cuando llegaron a tomar posesión, pues ya se convirtieron en personas no defensoras del agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente entraron en el proceso y yo creo que es de sabios cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas, desde mi punto de vista, era algo imparable para empezar y al final de cuentas a lo mejor es algo necesario. Los problemas que vamos a tener en electricidad en el futuro, tú sabes que un país no puede crecer sin energía. Sí, hoy el país está atrapado en una discusión de una reforma eléctrica que no camina. Y en realidad, ¿quién tiene la razón? A lo mejor muchos que sí le saben al tema pueden decirte para dónde es, pero muchos que no sabemos del tema no sabemos realmente qué es lo correcto. Y se vuelve político. Mira, pero al final de cuentas, el tema de la termo, tú como Cuautla, pues, estás metido en el corazón del conflicto. Sí. ¿Qué opinas de la termo? Pues yo opino que era un mal necesario. Así como en ese concepto, un mal necesario. Que a lo mejor se pudo colocar en otro lado, sí, se pudo haber colocado en otro lado. Que hay posibilidades que hablan muchos estudiosos, que la ruta donde se trajo el gasoducto
no era el más correcto, puede existir esa posibilidad que no fuera el más correcto, porque estamos en un área sísmica, pero yo supongo que deberían visualizar todos los controles, ¿no? Apertura y cierre de válvulas cuando hay un sismo, y esa tecnología existe, que la hayan puesto o no, eso no lo sabemos, ¿no? Muchos de las gentes que habitan, por ejemplo, en ejidos o comunidades involucradas como Amilcingo, Temoac, esas partes, donde fue la famosa consulta, que se hizo una consulta, que si estaban a favor o en contra. Y ellos argumentaban, es que le preguntan a la gente de Cuernavaca, ¿no? O le preguntan a la gente de Amacuzac, Que no sabe. que no tiene nada que ver en el tema, ¿no? Y la gente que está metida en el conflicto, prácticamente hubo una participación muy baja. ¿Qué opinas de eso? Pues realmente, mira, hay desconocimiento, una, y otra también, pues obviamente muchos productores se favorecieron, muchos productores recibieron el beneficio que dio CFE con las líneas de conducción, todo lo del gasoducto, ¿sí? Y como hay tanta pobreza a veces, pues ¿tú crees que no van a decir que no? Pues la gente va a decir sí, pues adelante. Mucha gente obviamente va a decir que sí. Si para un voto reciben los 500 pesos. Y hasta menos. O hasta menos. ¿Tú crees que si no van a tener un beneficio de cientos de miles de pesos se van a obtener? Pues por supuesto que no. Cuando su tierra no da nada, pues por supuesto que no. ¿Sí? Lo que necesitamos es un cambio en el aspecto agrícola, agrario. Yo hacía una propuesta la vez pasada. La Secretaría de Agricultura a nivel nacional debe ser una entidad descentralizada del gobierno federal, porque cada vez que llega un gobierno federal hace sus propios planes, hace sus propias situaciones y lo proyecta a 6 años, y tú sabes que 6 años es un tiempo muy corto. Imitemos a los países desarrollados, a los europeos, a los alemanes, simplemente a Estados Unidos con su departamento de agricultura. Ellos tienen ya una política de largo plazo. Si descentralizáramos a la Secretaría de Agricultura, te puedo asegurar que avanzaríamos mucho y a lo mejor la revolución haría justicia a los productores. ¿Por qué? Porque la agricultura se toma como un tema político y no un tema productivo. Y tú y yo lo sabemos bien. Pues ahorita sí lo está tomando. O sea, este gobierno, no lo voy a calificar de bueno o malo. Yo tengo mi propio criterio y yo sé que la gente que nos escucha sabe mi pensar. Pero en este gobierno, en esta cuarta transformación, como le llaman, ¿cómo ves el campo? Tú que estás metido en el campo, que eres un líder agrario, que eres un líder ejidal, ¿cómo ves el campo en las políticas de este gobierno? Mira, hay buenas políticas y hay malas políticas. Por ejemplo, el hecho de que miren hacia que la gente se integre más a su tierra y que pueda producir algunos insumos que son factibles de producir, está bien. Pero voy a regresar al tema cuando Echeverría de una otra manera dio muchos tractores, pero no los enseñó a cultivar. Ahorita no tenemos un proceso, deberíamos tener a los extensionistas, ¿no? ¿Eso se acabó? Se acabó. El extensionismo es una herramienta básica para que la agricultura crezca. ¿Sí? Hay unos pequeños esbozos ahí, por ejemplo, con producción para el bienestar, ¿no? Que llegan con los ejidos y nos dicen, vamos a producir fertilizantes orgánicos. Pues sí, vamos a producir fertilizantes orgánicos, pero ¿cuántos entienden el concepto? ¿De dónde va a venir esa materia prima? ¿De dónde vamos a estar utilizando correctamente esos procesos? Y no son procesos de corto plazo, son de mediano y largo plazo. ¿Qué dice el productor? No, pues a mí dame algo que me sirva para ahorita, porque yo necesito sacar mi cosecha y recibir algo de dinero para seguir trabajando. Ellos aceptan los 4,500 pesos que les dan. Sí. Sin protestar. Sin protestar los aceptan. Pero sin un futuro. Sin un futuro, es cierto, sin un futuro. Entonces necesitamos una recomposición del campo, esa es la realidad. Y el ejido tiene que ser parte de... Hay alguna ventaja y por eso te digo que el ejido tiene que ser importante, porque a pesar de que ya se murieron las generaciones anteriores, que estaban todos los días trabajando la tierra, ya hay muchos profesionistas, doctores, ingenieros agrónomos,
que podríamos darle otro rostro, ¿no? Pero a la producción. pero los jóvenes que están heredando las tierras, lo que más les surge en la gran mayoría de los casos es venderse y deshacerse de eso. Porque no lo ven como negocio. Hay que buscar la manera de que sea un negocio. Esa es la diferencia. Y que tengamos cultura empresarial y cultura de negocio, ¿sí? Lo que se llama educación financiera. Si no la tenemos, fracasamos. Pero eso lo hemos hablado toda la vida, Sergio. O sea, y no evolucionamos. No evolucionamos por muchas razones. La primera es que, como dicen, hasta en Estados Unidos dicen, son cosas que no se enseñan en las escuelas. ¿Sí? No se enseñan en las escuelas. ¿Qué nos enseñan en la escuela? A seguir una ruta, ¿no? ¿Sí? Para que el día de mañana seamos personas que vayamos a votar, ¿no? A sacar 10, A sacar 9. 10, 9, pero no tenemos esa ruta, ¿sí? Y que hay gente que sí la conoce y eso establece la diferencia entre tener una vida, vamos a decir, una vida así sin recursos a una vida con recursos, ¿no? Porque al final de cuentas, Sergio, pues tanto que tú y yo estamos ya en el tercer piso, ¿no? Ya vamos, O sea, ya no vamos ya no nos cosemos ya vamos- al primer hervor, ya ¿no? vamos de bajada. Ajá, ya vamos de bajada, exactamente. Los que vienen y van a tomar, en tu caso, tu familia y de tus conocidos, de los ejidatarios, posesión de esas tierras, ¿qué van a hacer con ellas? O sea, ¿qué tierra les vas a entregar? ¿Productiva o para venderla? Vamos a volver a los tiempos previos a la revolución, en donde había grandes aglomeraciones de la riqueza. ¿Qué va a pasar en el ejido? O sea, el ejido es una figura que va a desaparecer. ¿Qué va a pasar? Yo creo que el ejido no desaparece. Yo creo que no desaparece. Yo creo que el ejido entra en un proceso, bueno, hay que verlo, ¿no? Por ejemplo, el ejido de Otilio Montaño sí ya desapareció. Ya nomás quedan como 5 hectáreas de ejido. El de Otilio Yo creo que es Montaño. el ejido más chico del Se país. se lo comió la urbanización, se lo comió. Y ahí llegaron grandes gentes, ¿no? Dijéramos, en la historia de México estuvo Miguel de la Madrid y Pero todos ellos. fíjate, el Casasano, Ujú. en los últimos 10 años, ha perdido de las 200 hectáreas que hablábamos, 100 hectáreas, por lo menos 100 hectáreas en los últimos 10 años, Pues yo creo que hasta más ha perdido. hasta más. Ajá. A ese ritmo, Casasano va a ser, Mira, ¿qué? Nada más tu parcela. Casasano, no, mira, Casasano se va a convertir, yo digo que va a ser viverista. Casasano va a ser viverista. Eso es el rumbo que va a tomar. Te están escuchando los del ingenio y no creo que les haga muy No, felices. pues obviamente algo tiene que hacer el ingenio para poder sacar adelante a la gente, ¿no? Pero, Don Juan eso hacía Don Juan. En ciertamente hasta nos perjudicó, yo creo. Don Juan ayudó mucho a Casasano. Don Juan ayudó mucho a Casasano, ¿sí? Entonces a lo mejor hasta eso nos perjudicó un poco, ¿no? ¿Sí? Porque entre más das, pues la gente se vuelve más. lo que es bueno se volvió malo. Lo que fue bueno se O vuelve sea, no hay manera malo. de darnos gusto. O sea, estamos destinados a que Pero yo- hagan lo que hagan por uno, nos ven mal. Ok. Bueno, yo creo que tenemos mal el concepto, ¿no? Al final de cuentas, pero yo siento que el ejido no desaparece, Casasano no desaparece, como tal. No creo que vaya a desaparecer. No, pero a ver, si Dios te invitara en 3 años, Ujú, de las 280 hectáreas que quedan, ujú. ¿cuántas quedarían? Pues ¿Cuántas? es- Quítales cuántas. pues sí, no tengo una bola de cristal, pero no sé, a lo mejor reconversión de cultivo sí. Yo creo que si ahorita tenemos 120 hectáreas de caña, probablemente a lo mejor tendremos 50, ¿no? El programa Sembrando Vida, que es Ujú. del gobierno federal, ¿qué tanto ha impactado en tu ejido? Cero, ¿Cómo? sembrando vida, cero, impactando. ¿Y eso? Pues porque en realidad la gente no está dispuesta a trabajar la agricultura orgánica en este momento. 0 Impacto. impacto. ¿Y en los ejidos? ¿Otros ejidos? Algunos sí, no sé si Tetelcingo, pero se presentó el proyecto en Calderón,
algunos se introdujeron a ese proceso, pero al final de cuentas no han visto resultados. Y es normal, porque esos trabajos son de mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando venga el otro gobierno? Va a cambiar. Va a cambiar. Por eso la propuesta es sacar a la Secretaría de Agricultura como una entidad descentralizada y autónoma, ¿no?, del gobierno federal. Vamos a un corte, nos quedamos en ese tema Ajá. y regresamos, ¿te parece? Sí, muy bien, gracias. Vamos a un corte, Ciudad del Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y ViX Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. A ver, Sergio, Okay. ya eres presidente. Sí, ya voy Ya de eres salida. presidente, ya basta De salida en diciembre. ya basta de protestas, ya basta de quejas. Esa es la situación que Esa te es la tocó situación. vivir. ¿Qué vas a hacer para que mejorar el ejido Casasano? Ajá. Y con tus productores. Platícame. Bueno, realmente te digo, este es un momento de oportunidad. Lo que necesitamos es utilizar bien correctamente la ley y establecer no solo reglamentos por cada ejido, sino reglamentos que estén acordes, reglamentos internos de cada ejido, que estén acorde entre los ejidos, porque a veces entre nuestros propios reglamentos tenemos discrepancias, y entonces tenemos que trabajar unidos, y una de las propuestas mías hacia mis compañeros, los 8 comisariados ejidales, el ejido que me faltaba era Calderón, de los 8 comisariados ejidales, compañeros míos, yo les estoy proponiendo de que al final de cuentas quedemos unidos y empecemos a ver toda la problemática en 3 áreas, principalmente la problemática que tenemos con el agua, porque todos los beneficios que se puedan hacer arriba, en los ejidos de arriba, también van a ser beneficiados los ejidos de abajo. Si empezamos a manejar la infraestructura correctamente de nuestros ejidos, sobre todo de Cuautla, pues obviamente va a salir beneficiado la Villa, Nenecuilco, Chinameca, etcétera, etcétera, todos los que estamos dentro del río Cuautla. Otra cosa que tenemos que empezar es estructurarnos correctamente con el municipio para evitar las invasiones, para evitar las construcciones en áreas que no son las adecuadas. Tenemos el problema de las inundaciones. El año pasado mi pueblo, Casasano, se inundó y quedó inundado durante pues prácticamente todo el día, y pues obviamente eso le pasa al hospital, le pasa a Calderón, a mismo Cuautla les está pasando, que están un poquito más arriba, y entonces tenemos que trabajar para llegar a esa situación de tener limpios canales, limpios barrancas, limpio el río, trabajar con la situación del río Cuautla, pero no se puede hacer solo, no lo puedo hacer ni un comisariado ni yo, sino tenemos que ser los 9 ejidos. En cuanto al FAEDE, pues el año pasado sacamos adelante la tarea. Ahora lo que estamos esperando es que el presidente municipal, Rodrigo Arredondo,
pues en realidad ya se ponga con nosotros a jalar. Lo estamos esperando, tenemos la confianza en él y ojalá vayamos marchando conforme a los meses y a los recursos vayan llegando, los vayamos desahogando, ¿no? Para que este año sea un año menos complicado que el año anterior. Pues ya escucharon, sobre todo tú, presidente Rodrigo Arredondo, hay que ponerse a trabajar con tus ejidos y bueno, la urbanización. Sergio, tienes una tarea importante y un reto Sí, importante, gracias. Ujú. y eso no te puede hacer a un lado, ¿sí? Pues ya estamos aquí adentro. El campo te puso ahí, tú te pusiste ahí. Fíjate que sí. Bueno, vamos a Tú- decir, al tú te final de pusiste cuentas, ahí. al momento que aceptas te pones ahí. Y entonces Ujú. ahora a trabajarle en favor de tu gente, en favor de tu comunidad y apoyándote del resto de tus compañeros Sí, presidentes. Yo ¿no? creo que no, si nos pudieses invitar, mis compañeros están ávidos de poder que se les escuche. Pues está abierta la invitación, nos ponemos de acuerdo aquí con Sergio y nos veríamos con esto al siguiente programa. Realmente te agradezco mucho tu Sí, presencia, gracias a ti todo por lo que nos has recibirme. platicado y nos vemos en la siguiente emisión porque sí vamos a invitar a los presidentes a los dos presidentes de Cuautla. Sí, los que quieran venir, que Los quede que- abierta la invitación, ¿no? De parte tuya, ¿no? Así es, y ya nos ponemos de acuerdo en los tiempos, ¿no? Muy bien, te agradezco muchísimo esta oportunidad. Agradezco mucho al auditorio. Si cometí errores, pues bueno, soy humano y si puedo ayudar, con todo gusto, ahí estoy para servirles. Pues con eso terminamos la emisión del día de hoy del programa Ciudad y Campo. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos, en YouTube, en Facebook y en el canal 10.1 Dix Televisión, Televisión Abierta. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la siguiente. Ciudad y Campo, su amigo Fernando Aguirre. Hasta luego.